Carmen, precisamente vamos a hablar de la diferencia que existe entre un error y una mala decisión. Porque esto es, creo que una confusión que se da muchas veces y que genera un montón de culpa innecesaria en las personas. Ok, digamos entonces empecemos. Vale. Primero, un error es precisamente alguna situación que te salió mal, que no pudiste de alguna manera contemplar los pros y los contras porque no tenías la información necesaria para hacerlo. O sea, en cierta medida es una situación nueva. Y no nueva porque quiere decir que nos tiene que pasar de todo en la vida para poder tener 2 gramos de análisis. Sí, yo creo, perdón que te interrumpa aquí, pero yo Ajá. creo realmente que esto sí, uy, estás asustando aquí, pero yo creo que no es necesario llegar como a ese punto. Al final terminan como aprendiéndose de diferentes experiencias que no necesariamente tienen que estar relacionadas como con el tema que probablemente nos estamos proponiendo en un futuro cercano, sino que al final terminas como empapándote de un montón de cosas que has vivido, buenas, no tan buenas y demás, que te sirven como que te permiten sacar cuentas. Exacto. Pero digamos que un error, imagínate que estás realmente ante una situación donde no tienes la información, ni siquiera un marco de referencia para poder contemplar las posibles consecuencias, buenas o malas. ¿Sí? Entonces venís y en ese momento tú cometes un error, acordate, porque simple y sencillamente no tenías el marco de referencia para contemplar sus consecuencias. Okay. Sin embargo, de en adelante, y como tú decís, ya cuando tenés un marco de referencia, aunque no sea idéntico o no aplique como que es plantilla a la situación, pero ya podés calcular en base a tus experiencias anteriores. Entonces en ese momento ya califica como una mala decisión. Okay. Entonces aquí creo que es una de las cosas y cuando hablamos mucho del perdón, de dejar ir, yo creo que lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Sin embargo, a veces queremos juzgar errores como malas decisiones. Ajá. Pero esa es como una excusa nuestra. No, es simple, sencillamente a veces no sabemos la diferencia. Okay. Entonces nos responsabilizamos de una mala decisión cuando puede que haya perfectamente sido solamente un error. No quiere decir que entonces no vas, por ejemplo, a pedir perdón por las consecuencias, más allá de que no las hayas visto venir. No quiere decir que no vas a tomar nota, precisamente como tú mencionabas, y vas a aprender para que esta información te sirva para un futuro, sino que quiere decir que simple y sencillamente en ese momento no tenías la información necesaria para contemplar las consecuencias, les repito. Pero de ahí viene la parte de la mala decisión, que también por eso nos tenemos que aprender a perdonar de vez en cuando. Y las malas decisiones son cuando sí, realmente haces o malos cálculos de las consecuencias o no ves más allá de los 5 siguientes minutos. Eso te iba a decir, de repente pasa, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que estamos como en esta etapa de, tal vez no de negación, pero digamos, a mí no me va a pasar, no creo. O sabes que no creo que este tipo de cosas pasen. No, ¿sabes cuál es otro ejemplo que creo que aplica fantástico a esto? Es que yo no me imaginé que alguien se fuera a enterar. Si no quiere que alguien se entere, no lo haga. Esa es la regla en esto. Pero yo no te puedo explicar a cuánta gente he oído, tal vez por lo que hago con yo no creí que alguien se fuera a enterar. Sí, pero eso termina siendo como una especie de exceso de confianza en qué o en quién, porque es evidente que termina... No, creo que es una mezcla entre ignorancia e inocencia. Pero ¿será inocencia de verdad? Sí. O sea, inocencia ante cómo funciona, sobre todo en este país, que somos como bien poquitos, y teniendo en cuenta que todo el mundo se conoce, y que además muchas veces tratamos a los demás como que realmente no nos percibieran, como que no nos conocieran. Entonces ahí es donde sí realmente somos súper inocentes. O sea, inocentes no en el tema de no crees que te va a pasar nada malo, es que no crees que te va a pasar. Ajá. Ese tipo de inocencia. Sí, ajá. Como inocente es semiconsciente. Ajá. Ok. Ya nos pusimos de acuerdo. Sí, en los términos. En 4 rayitas de inocencia. Sí, es que no me quedaba como tan claro, porque No. de repente pasa que hay gente que sí sabe que eso puede llegar a pasar, pero al mismo tiempo termina haciéndolo, pero sin mala intención, cabal lo que vos decís, o sea, es como una parte de inocencia, pero no al 100%. Pero es que fíjate que ahí yo difiero. Ajá. Porque el tema es que lo hice sin mala intención,
muchas veces no es que lo hiciste sin mala intención, es que no te sentaste a identificar el daño que tus decisiones iban a tener. Ajá. Y ahí es cuando te digo, no vemos más allá de los siguientes 5 minutos. Es una irresponsabilidad eso. Sí, pero es una irresponsabilidad primero con nosotros. Sí, pues sí. Porque hay mucha gente que dice, pero es que yo fui feliz 5 minutos. 5 minutos, se acabó. O sea, ¿y cuántas cosas se cayeron por esos 5 minutos? ¿Cuántas consecuencias tuviste por esos 5 minutos? ¿Cuánto peso te generó a ti esos 5 minutos? Y al final cuando lo contrarrestas, no vale la pena. Entonces, una de las cosas para tomar decisiones más efectivas es contemplar más allá de los siguientes 5 minutos. Acuérdense la diferencia. Un error es cuando tomamos una vía para la cual no tenemos absolutamente ningún tipo de información referente de cuáles van a ser las consecuencias. Una mala decisión es cuando sí ya podemos identificar las consecuencias, sabemos que hay esta cantidad de contras o esta cantidad de daños que va a tener nuestra decisión y aún así decidimos recorrer ese camino. Ok, buenísimo, entonces ahí está la diferencia. Igual, esto lo pueden encontrar si se lo perdieron, si agarraron la charla a medias, lo pueden encontrar sin problema en la página de YouTube de Dina. Exactamente, me encuentran en mi canal de YouTube y ahí están todos los videos de las charlas, las extensiones de los lunes de tips, porque la gente se queda, yo quiero saber más de, bueno, los martes se suben las extensiones y más información sobre todos los lunes de tips también. Perfecto, gracias Dina por toda esa información y nos escuchamos como siempre el próximo jueves. Hasta la próxima.